Buenos días chicos, espero que estén muy bien. En esta clase vamos a ver el tema del Simple Present que corresponde a la etapa 3. Antes de comenzar con la estructura, te dejo el temario de todo el contenido de la etapa 3. Viene en la segunda columna los links que puedes utilizar para reforzar los temas. Y en la tercera columna tienes las páginas del Student Book donde encuentras esos temas. Para este tema del Simple Present vas a ocupar el Student Book, las páginas 49, 50, 96 y 97. En la página 49 de tu libro, en la parte de arriba, tienes los usos del Simple Present. El primer uso es para expresar hechos. El ejemplo que tenemos aquí dice I live in Poland. El segundo uso es para expresar hábitos y rutinas. El ejemplo que tenemos, they swim every day. El tercer uso es para expresar sentimientos y emociones. El ejemplo, they like pizza. Y por último, lo utilizamos para expresar verdades en general o información en general. Y aquí tenemos Sunday comes after Saturday. Ahora, ahí mismo en la página 49 de tu libro, en la parte de arriba tenemos el cuadro azul que tiene la estructura del Simple Present. La primera línea es la que corresponde a las oraciones afirmativas. Para formar la oración afirmativa yo necesito un sujeto, después un verbo y luego un complemento. Ahora, si te fijas bien, ahí en el libro, en la página 49, donde dice verb, tengo primero study y luego studies. ¿Por qué? Porque tengo reglas para los verbos. Las reglas vienen en esa página 49, en la parte de abajo, y es la tablita que yo te estoy enseñando aquí en esta diapositiva. La regla dice que si mi sujeto es singular, o sea, que pertenece a los pronombres he, she o it, yo tengo que agregarle al verbo la terminación s, ies o es. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a saber cuándo va cada una de estas terminaciones? Voy a empezar a explicarte la última columna. Me voy a ir al final hacia adelante. Si mi verbo tiene la terminación con la letra O, SH, CH, X o doble S, yo le tengo que agregar la terminación ES. ¿Cómo me va a quedar? Aquí, por ejemplo, tengo el verbo go. El verbo go termina en O. Y la regla dice que si termina en O, pues yo le voy a agregar ES. Así que me quedaría goes. El siguiente ejemplo dice wash. Termina con SH. Ya sabemos, termina con SH. Bueno, le voy a agregar la terminación ES. El siguiente, watch. Termina con CH. Entonces le pongo ES. El siguiente, mix. Termina con X, por eso le pongo ES al final. Y por último tengo kiss, doble S, y como la regla dice que si termina con doble S, yo le tengo que poner la terminación ES, que me quedaría kisses. Ahora, la siguiente regla, estoy aquí en la columna de en medio, dice que si mi verbo tiene la terminación de Y y antes de la Y yo tengo una consonante, yo tengo que quitar esa Y, ponerle una I latina y luego la terminación es. Aquí tengo el primer ejemplo, study, termina con Y y antes de la Y tengo la letra D, que es una consonante. Entonces, al ponerlo en Simple Present me quedaría studies, I-E-S. Tengo cry, cries. Try, tries, spy, spies, fly, flies. La última regla, todos los demás verbos que no tengan las terminaciones que yo te expliqué antes, simplemente le vas a poner la letra S al final. Work, works, eat,
eats, play, plays, swim, swims, write, writes. ¿Ok? Te recuerdo que estas reglas son solamente para la estructura afirmativa y solamente si mi sujeto es singular, he, she o it. Para todos los demás sujetos plurales y para el pronombre I, el verbo va en la forma base. Ahora, tengo un verbo que es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque no sigue las reglas que yo te acabo de explicar de la diapositiva anterior. Es el verbo have. Aquí está muy fácil. Si mi sujeto es singular, que corresponda a he, a she o a it, y mi oración es afirmativa, no voy a utilizar la palabra have, voy a utilizar has. ¿Ok? Esa es la forma del simple present en afirmativo solamente. Y aquí lo ves en la tablita. He has, she has, it has. Para todos los demás sujetos plurales o el pronombre I, voy a utilizar el verbo en la forma base, que es have. I have, you have, we have, they have, you have. ¿Ok? En la estructura negativa, yo tengo que utilizar el verbo en la forma base. Ahí mismo en la página 49, en la segunda línea tengo la estructura negativa. Y si te fijas dice que primero tengo que comenzar con un sujeto. Después del sujeto yo le tengo que poner el auxiliar negativo, que es don't o doesn't. Y después mi verbo en la forma base. ¿Ok? Recuerda. Oraciones negativas, el verbo va siempre en la forma base. Ahora me regreso donde dice auxiliar negativo. Tengo dos opciones, el don't o el doesn't. El don't es para todos los sujetos plurales y el pronombre I. El otro auxiliar, doesn't, es para los sujetos singulares, he, she o it. ¿Ok? Y aquí en la tablita tú tienes el ejemplo. I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, we don't have, they don't have, you don't have. Si te fijas, los verbos son iguales. ¿Por qué? Porque acuérdate, en la estructura negativa los verbos van en la forma base. Lo único que va a cambiar son los auxiliares. O le pongo don't o le pongo doesn't. ¿Ok? Por último, la estructura de la pregunta. Lo tienes en la página 49, en la tercera línea del cuadro azul. Para comenzar la pregunta necesito un auxiliar. Comienzo con do o comienzo con does. Después de ese auxiliar necesito mi sujeto y después del sujeto necesito un verbo en la forma base. ¿Ok? Ahora, me regreso al primer elemento de la pregunta. El auxiliar do lo voy a utilizar si mi sujeto es plural o utilizo el pronombre I. El otro auxiliar, those, lo voy a utilizar para los sujetos singulares, he, she o it. Te recuerdo que en la estructura negativa y en la pregunta el verbo siempre va en la forma base. ¿Ok? Y aquí te dejo algunos ejemplos para que veas cómo se escribe en la estructura afirmativa, en la negativa y en la pregunta. Te dejo aquí también otros ejemplos de la estructura para que compares cómo son las reglas. Aquí, por ejemplo, en la primera línea tengo I go. En la negativa, I don't go. Y en la pregunta, do I go. Me paso a la tercera línea y dice he goes, con la terminación ES, porque recuerda que el verbo go termina con O, y si termina con la letra O y es singular, le tengo que agregar la ES. En la negativa, esa misma me queda he doesn't go, el verbo en la forma base. Y en la pregunta, does he go, el verbo también en la forma base. Te dejo aquí 10 oraciones para que practiques, las puedes escribir en tu libreta. Entre paréntesis ya te damos los verbos, están en forma base.
Tú primero identifica qué tipo de oración es, si es afirmativa, negativa o pregunta, y luego identifica el sujeto, si es singular o plural. Aquí en la primera, por ejemplo, mi sujeto es James y entre paréntesis yo tengo not like, lo que significa que es negativo. Entonces me voy a la estructura negativa y me pide que utilice dos auxiliares, el don't o el doesn't. Como James es singular, voy a utilizar doesn't. Me quedaría James doesn't like football at all. La siguiente es una pregunta. Recuerda que en la pregunta los verbos van en la forma base. Mi sujeto es you. Tengo que comenzar con el auxiliar do. Ya tengo mi sujeto y mi verbo simplemente lo paso igual. Have. Do you have a bath or a shower? Y así te vas. Contestas de la 3 a la 10. Fíjate muy bien primero el tipo de oración que tienes. Te recuerdo que debes de contestar el Student Book las páginas 49, 50, 96 y 97. A la sección de trabajo diario en la plataforma Microsoft Teams vas a subir la foto de la página 50 contestada, ¿ok? De la página 50 es el ejercicio A y B. Ahí ya te dan las respuestas, es nada más de relacionar las columnas y leer muy bien la oración. Recuerda que tienes hasta la medianoche para contar tu asistencia. Te recuerdo también que estoy en línea de 7 de la mañana a 12:50 de la tarde. Si tienes alguna pregunta, escríbemela ahí en el muro principal y yo te respondo lo antes posible. Te agradezco muchísimo por trabajar de una manera excelente en esta nueva modalidad, por estar al pendiente de mis publicaciones y por esforzarte cada día. Te veo muy pronto y muchas gracias por tu trabajo.